Y bueno, la porción que vamos a ver hoy es Mateo, capítulo 11, versos 20 al 24, son 5 versículos. Y si bien es una porción corta, siempre hay mucha enseñanza en la palabra de Dios, siempre hay mucho que profundizar, más cuando ves lo que significan muchas cosas a la luz del contexto de todo lo que está ocurriendo aquí. Y voy a leer la palabra de Dios, versos 20 al 24 de Mateo 11, dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y bueno, como acabamos de apreciar, yo creo que solo de entrada las palabras de Cristo Jesús aquí son muy, muy fuertes. Y de lo que vamos a hablar justamente hoy es de una faceta que a muchos de nosotros no nos gusta de Cristo Jesús. Porque nos gusta hablar de ese Jesús que se acerca al leproso, ¿no? Y meditamos en el hecho de que, bueno, un leproso era una persona inmunda. Todo el mundo se alejaba cuando el leproso iba pasando. De hecho, tenía que ir gritando todo el tiempo el mismo leproso: inmundo, inmundo, inmundo. Es como que se autodegradara constantemente, ¿no? Y Jesús es Dios en forma de hombre, habitando entre nosotros y tocando al leproso y meditando. A lo mejor ese leproso tenía tiempo que no recordaba el calor humano, el contacto con otra persona, y Jesús, Dios mismo, se acerca a ese hombre inmundo y lo toca. Nos encanta meditar en ese Jesús que le dio vista a los ciegos. Nos encantan esas porciones que dicen: Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Pero lo que estamos viendo ahorita es una faceta de Jesús que a muchos no nos gusta, pero Dios no va a cambiar porque a nosotros no nos guste. Y vamos a ver la razón también por la cual Jesucristo va a hablar de esta manera, que a primeras se nota que es de una forma muy dura. Y bueno, esta predicación es titulada ¿Qué haré si fuere reconvenido? Y de hecho la idea es de que al final podamos volvernos a hacer esta pregunta, meditando en estas palabras que Cristo da, que no son las palabras que siempre nos gusta tocar al momento de predicar. Pero por supuesto, siempre antes de entrar en el texto versículo por versículo, hay que dar un poquito de contexto, porque sin contexto, créanme que hay muchas cosas que no tienen sentido, o por lo menos tienen más sentido cuando se ven dentro del contexto. Entonces, aquí va a aparecer una imagen que no se preocupen, yo sé que no se ve. O sea, yo sé que no se ven los detalles ahí. ¿Okay? De entradita yo sé que no se ve. Ahora, eso es un bosquejo, pero con dibujos. Si han visto Bible Project, a mí me gusta muchísimo ese ministerio. Es un ministerio de multimedia. Y así bosquejan lo que es el libro de Mateo. Y bueno, si ven el video, ahí se meten, de hecho lo recomiendo en YouTube, de Bible Project y Mateo o Proyecto Biblia. Justamente todo ese bosquejo que aparece ahí lo van explicando parte por parte. Y en predicaciones anteriores hemos dicho de que en el libro de Mateo hay 5 movimientos o hay 5 divisiones principales. Y uno dice, bueno, ¿y para qué saber que hay 5 divisiones principales? Porque esa división que tiene es donde el autor me va dando por partes lo que él me quiere decir de Jesús. Y cada una de esas partes me va mostrando algo diferente de Jesús y de la historia, de lo que el autor quiere enfatizar. Y aunque no se nota, estamos viendo aquí los 5 movimientos y estamos en esta partecita que apareció ahí. Vamos a volverla una y otra vez. En esa parte estamos, pero vamos a poner un poquito más grande, ¿no? Ahí sí se va a notar más. Y esa es la división del capítulo 11 al capítulo 13 del Evangelio de Mateo.
Y es muy importante esos dibujitos que están ahí, porque de alguna manera ilustran lo que sucede a lo largo de toda esta porción. Una vez más, recapitulando, capítulos 4 al 7 vimos el mensaje de Cristo. El autor nos está mostrando cuál era el mensaje que Jesucristo quería dar. Nos muestra el sermón del monte y cómo es vivir en el reino de Dios, ¿no? Y habla de amar a los enemigos, habla de no amar las riquezas, habla de no hacer las cosas para ser vista de los hombres. Posteriormente eso, el mensaje que él ya dio, manda a sus discípulos que lo den. Por eso es que el capítulo 10 termina con los discípulos predicando el evangelio y entre ellos estaba Judas. Muy interesante. Y empezamos la otra porción y lo que resulta en esta otra porción es que después de que Jesucristo ha mandado a sus discípulos a predicar ese mensaje que él ya dio, del capítulo 11 al 13 vamos a ver las distintas respuestas que la gente va a dar a esa predicación. Y si nosotros vemos la primera parábola del reino, cuando lleguemos a Mateo capítulo 13, se van a dar cuenta que la primera parábola es la parábola del sembrador. Dice que el sembrador iba y bueno, la semilla es la palabra de Dios y una cae en buena tierra y da fruto a 30, 60, 100, pero la otra semilla no caía en muy buena tierra y moría. Y resulta que qué interesante cómo la primera enseñanza, que es el bloque final de este bloque, tiene que ver con lo que trata el capítulo 11 y 12, que son las distintas respuestas que la palabra tiene al mensaje de Dios. O sea, lo que Jesucristo va a predicar en el capítulo 13, aquí lo estamos viendo en las distintas respuestas. Y vamos a ver que hay distintas respuestas a Jesús. Hay una respuesta positiva. Vamos a ver, de hecho, que Jesucristo está llamando a la gente. Dice capítulo 12, verso 15 de Mateo: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le seguía mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y bueno, luego cita Isaías. Entonces, ahí vemos de que había mucha gente que lo seguía, o sea, vemos una respuesta positiva. Hay gente que cuando escucha la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la indicación de Dios, tiene una respuesta positiva. Pero no todos respondían así tan positivamente y lo seguían. Habían personas que vamos a llamar o decir de que reaccionaban de una manera neutral. De hecho, la semana pasada predicó Joe y Joe mostraba la actitud de Juan el Bautista. Y era una respuesta algo así como de: oye, ¿verdaderamente eres el Mesías? O sea, ¿sí eres al que estábamos esperando? Porque yo esperaba algo diferente. Así que vemos una respuesta, vamos a llamarle neutral, más bien como de duda, como de confusión. Y en toda esta porción también vamos a ver una respuesta negativa ante el mensaje de Cristo Jesús. Y eso lo vemos claramente en los fariseos. Final del capítulo 12, última porción del capítulo 12, vamos a ver de que los fariseos le dicen: esos milagros que tú haces, los haces por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de los demonios o de un dios, el dios de las moscas. Entonces, a lo largo de toda esta porción vamos a ver las distintas actitudes que tiene la gente ante el mensaje de Dios, ante el mensaje de Jesús. Y luego termina, como ya habíamos dicho varias veces en otros momentos, cada una de estas porciones termina con una enseñanza. Y de hecho la primera enseñanza tiene que ver con estas respuestas. Así que vemos de que el libro está diseñado, tiene una estructura, tiene un sentido, tiene algo muy claro que nos quiere decir. Y en toda esta porción vamos a ver distintas respuestas a lo que Jesús va a predicar. Y una vez dicho todo eso, ahora sí, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta, porque vamos a ver que hay un elemento en esta porción que estamos viendo y vamos a ver de que a Jesucristo les va a decir le va a decir a Betsaida, a Corazín y a Capernaum de que ellos son más culpables y de hecho que van a tener más juicio. Y uno dice, pero ¿por qué unos van a tener más juicio y otros menos juicio? O sea, ¿no se supone que todo el pecado se paga igual? Pecado es pecado, entonces ¿por qué a unos más y a otros menos? ¿Por qué Jesucristo está diciendo eso? Y es que ciertamente Jesucristo sí hace distinción, y no estamos hablando de acepción de personas, sino de una cuestión de responsabilidad. ¿De qué depende mi responsabilidad delante de Dios?
¿Hay personas más responsables que otras? ¿No se supone que todos los pecados son iguales? Y quiero que meditemos en estas preguntas, si bien van a haber otras preguntas a lo largo de que sigamos viendo el pasaje, pero vamos a empezar y lo primero que vamos a ver es de que hay una reconvención de Jesús. Ahora, le puse esa palabra reconvención porque, bueno, así sale en la Reina Valera 1960. Si se van a otra Biblia, si tienen la NBI o la NTV o están los que nos están viendo en sus casas utilizando otra Biblia, se van a dar cuenta de que como yo lo leí, hay ciertas diferencias y vamos a ver acerca de eso. Pero bueno, la reconvención de Jesús. Así que lo primero que dice el texto, verso 20, es muy importante. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido diciendo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es esta palabra media rara que por lo general yo cuando hablo con una persona no digo reconvenir. Es algo muy particular de aquí de esta Biblia, aunque si están ocupando otra, va a hacer uso de otra palabra. Y si bien solo leyéndolo así les parecía que Jesucristo estaba siendo muy duro, muy fuerte, cuando veamos lo que significa reconvenir, vamos a decir, oye, ¿verdaderamente este era Jesús? Reconvenir. Criticar duramente, encontrar de manera dura y degradante, ahí por la S, fallos que sean reales o simplemente percibidos. Entonces alguien me dirá, bueno, pero es que eso lo sacaste de un diccionario en español. Bueno, si alguien tiene duda, vayámonos al original y vamos a poner un comentario de Evis Carballosa. Sé que muchos son fan de Evis Carballosa, así que lo pongo ahí. Ahí está la palabra en el griego, oneidizo, y dice el vocablo traducido reconvenir, oneidisein, bueno, ahí porque está conjugado el verbo, es un término bastante fuerte que significa reprochar, insultar o injuriar. Entonces, este no es el Jesús al que estamos acostumbrados, ¿ok? Es más, si yo le estoy hablando a un niño de Jesús, por lo general yo no les cuento esas historias de Jesús, de que él va a ir a injuriar, insultar, o va a ir a reprochar a una persona. Pero este es Jesús, y nosotros creemos ciertamente que Jesús es Dios, o sea, Dios se ha dado a revelar en Cristo Jesús. Es lo que Él mismo dice. Y es interesante, porque sé que ya se ha dicho en otras predicaciones, pero el capítulo o esta porción que estamos viendo, el capítulo 11 al capítulo 13, por eso es siempre importante verlo en su contexto, nos vamos a dar cuenta de que el capítulo 13 termina diciendo de que muchas personas se escandalizaban de Jesús, porque Jesucristo iba en contra de sus expectativas. Esto no era lo que yo esperaba, porque siempre solemos hablar de Dios o hablar de Jesús hablando de nuestras preferencias y de nuestros gustos, y solemos hacer un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El detalle está en que Dios no es a nuestra imagen y Dios no se va a moldar a quien yo soy, y más bien yo tengo que amoldarme a quien Dios es. Y aquí vamos a ver de que Jesucristo también era duro. Y Jesucristo también hablaba las cosas fuertes. Ahora, ¿por qué a unos les hablaba tan bonito y aquí a estos les habla tan fuerte? Y vamos a ver de que hay un elemento que da la razón de ser de esto, ¿ok? ¿No te parece una palabra muy dura reconvenir lo que describe que hizo Jesús? Yo creo que sí. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que aquí cuando Jesús está volviendo a reconvenir a las ciudades, es posiblemente, le vamos a llamar su tercer viaje misionero. Algo así lo vamos a llamar. ¿Por qué? Porque él ya había hecho como esta sería como la tercera jornada evangelística. Si nosotros estudiamos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta de que ya había hecho una ronda de predicación por Galilea, luego había hecho otra ronda de predicación por Galilea, y esta es la tercera. Y como diríamos coloquialmente, la tercera es la vencida. Entonces, no porque la tercera es la vencida, Jesucristo lo hizo así, pero bueno, tratando de darle una relación. Pero Jesucristo va a ser duro. Y esto nos muestra también de que hablar con dureza no necesariamente es algo malo. O sea, a veces parece que es algo necesario y Jesucristo lo va a hacer aquí. Porque, por ejemplo, si nosotros leemos Proverbios, nosotros vamos a leer en Proverbios de que, bueno, el sabio adorna sus palabras
Y nos imaginamos que el sabio siempre habla bonito, y dice algo así de una forma tan tierna que bueno, pues ya no discutes, ¿no? Lo que dijo lo dijo súper bien. Pero aquí tenemos al hombre más sabio del mundo, aquí tenemos al sabio de sabios. Y vamos a ver de que a algunos les habló muy dulce, pero a otros les habló muy duro. Y el detalle está en que si yo me pusiera a lo mejor a fantasear y decir, bueno, si Jesucristo estuviera aquí delante de mí, tuviera algo que marcarme, en mi caso, ¿cómo me lo diría? Me lo diría a como habló con el leproso, o como habló con los ciegos, o me hablaría como está hablando aquí. Por eso la pregunta, ¿y qué si yo fuera reconvenido hoy? Así que vamos a ver cuál es el factor que hace el cambio, ¿no? Aquí que Jesucristo de repente empieza a hablar de esa manera, ¿no? Vamos a ver, dice que empieza a reconvenir a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Así que vamos a darnos cuenta de que a quienes les va a hablar más fuerte es aquellos que recibieron más milagros, o sea, aquellos que recibieron más luz. A lo mejor algunos ya habrán escuchado muchas veces esto de mí, pero los milagros, el propósito de los milagros es revelar, o sea, en el caso de Jesús era revelar quién Él es. Jesucristo dijo, yo soy la luz, le dio vista a un ciego, o sea, Él en el milagro estaba mostrando que Él es la luz. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y no solamente dijo yo soy el camino, sino que los que no podían andar en el camino, bueno, los hizo poder andar en el camino cuando les dijo levántate y anda. Entonces vamos a ver de que los milagros revelan la persona de Cristo, no solamente revelan la persona de Cristo, sino que también apoyan el mensaje de Cristo, porque si Él es el Mesías y no podía hacer ningún milagro, pues yo me quedaría así como de... bueno, quién sabe, ¿no? Pero por eso Jesucristo en un momento también dice, si no creéis en lo que digo, pues también crean en mis obras, en los milagros que Él había hecho. Así que vamos a darnos cuenta de que, vamos a decir esto, a mayor responsabilidad, o más bien a mayor privilegio que tuvieron estas ciudades que va a mencionar, Él sí fue un poco más duro. Y no solamente lo vemos en este pasaje, sino que cuando nos vayamos... porque les digo que todo el libro de Mateo es una unidad y todos los libros de la Biblia tienen una unidad. Cuando nos vayamos al final de Mateo y entremos en la parábola de los talentos, nos vamos a dar cuenta que también dice que Él también al que le dio más, bueno, dio más. Y al que le dio menos, le dijo, bueno, por lo menos hubieras metido el dinero en el banco, ¿no? Pero el problema es que ni eso hizo. Así que vamos a ver de que aquí a los que en donde más milagros hizo, parece que Jesucristo va a hablar más fuerte, por eso dice, les va a reconvenir, les va, bueno, dice aquí Carballosa, no, les va a insultar, porque no se habían arrepentido, o sea, no habían cambiado su actitud. Y por eso vemos también mucha dureza de parte de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, porque ellos habían recibido un privilegio que muchos no han tenido. ¿Quiénes estuvieron ahí cuando el mar se partió en dos? Se partió en dos el Mar Rojo. ¿Quiénes estuvieron ahí cuando las murallas de Jericó cayeron? Ellos tuvieron más luz. Y a raíz de esa luz que tuvieron, también vino cierto grado de responsabilidad y de consecuencia por sus actos. Así que vamos a ver algo parecido de aquí, donde hubieron más milagros, entonces Jesucristo también les va a reconvenir, les va a hablar más duramente. Aquí lo pusimos en la NBI, en vez de reconvenir, dice denunciar. ¿Y dónde dice esos milagros? Bueno, era lo que habíamos visto en las porciones anteriores, todos los milagros que había hecho. Había curado a un leproso, había curado al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. A Pedro le iba a ir fuerte también si no hacía caso, si curaron a su suegra. Y en medio de cada uno de estos hay un sígueme, ¿no? Y después vamos a ver las consecuencias de no atender a la reconvención de Jesús, o sea, a ese llamado de atención tan duro, tan fuerte. Y aquí es donde quiero que empecemos a pensar una vez más en esa pregunta. Si yo fuera reconvenido, ¿cómo me trataría el Señor? ¿Me trataría como alguien que ha tenido mucha luz, mucho conocimiento de Él, para que demande de mí todos esos privilegios que me ha dado?
Primero lo vamos a ver en los primeros 2 versículos. Vamos a ver las consecuencias para Corazín y para Betsaida, que son las primeras ciudades que va a mencionar. Y si ya parecía fuerte reconvenir, ahí viene otra. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y ahí lo pusimos en otro color, el ay. Y por lo general nosotros el ay es, ay me quemé, ¿no? En la estufa, toqué algo muy caliente, o ay me tropecé, Pero el ay en el Nuevo Testamento es algo más fuerte. Porque el ay en el Nuevo Testamento por lo general está relacionado a juicios. Vamos a ver algunos pasajes de juicio con el ay. Si de por sí reconvenir no nos parecía lo suficiente fuerte, bueno, dice, ay del mundo, ahí mismo en Mateo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y de hecho, en un momento también Jesucristo dice, es mejor que un hombre haga a tropezar a uno de los pequeños, o sea, está hablando de un niño, mejor le fuera que se atara a una piedra de molino, y o sea, lo metieran al fondo del agua, o sea, alguien que hace tropezar a otro, ay de ese, porque hay un juicio. Y en este caso dice, mejor le fuera que se atara a una piedra de molino. No sé cuántos han visto una piedra de molino, son enormes esas cosas. Entonces, que se ate una piedra de molino y que se tire al fondo del agua, obviamente muere ahogado. Veamos otro pasaje donde hay un ay, igual en Mateo. Y justamente cuando Jesucristo le está hablando a los fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Una vez más, aquí vemos de que algunos iban a tener mayor condenación. ¿Cómo es esa mayor condenación? No sé. Bueno, a alguno le va a tocar a fuego lento y a otro le va a tocar a todo lo que da, no sé. Eso ya sería más bien especular en cómo serán algunas cosas en el día del juicio. Simplemente tengo que decir, no sé, pero lo que sí puedo decir claramente es que aquí Jesucristo está haciendo una distinción. Y la está haciendo en el pasaje que estamos estudiando y la está haciendo en estos fariseos que, si bien uno diría, bueno, ellos no tuvieron tanta luz, bueno, ellos eran doctos en la palabra de Dios. De hecho, ellos eran los que más entendían el mensaje de Jesús. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que los demonios decían, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, y los fariseos decían, dinos tú quién eres. O sea, los demonios entendían, pero los discípulos no entendían. La gente preguntaba, ¿quién es él? ¿Es Elías? ¿Es el profeta? ¿Quién eres tú? Pero los fariseos sí entendían y decían, tú dices, tú te proclamas ser Dios. Porque ellos entendían el lenguaje que Jesucristo hablaba, ellos entendían el mensaje. Aún así lo rechazaban, y no solamente lo rechazaban, sino que eran de tropiezos para otros. Así que ay de ellos. Y dice, por esto recibiréis mayor condenación. Vámonos un poquito más adelante de Mateo. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y aquí está hablando de Judas. Así que, ¿con qué tipo de personas Jesucristo utiliza el ay? No es un ay de ay me quemé, traigan el ungüento. Es un ay de vas a recibir juicio, es un ay de vas a recibir condenación. Es el ay que utiliza con los fariseos, con Judas, y no solamente con ellos. Ese ay lo encontramos en Apocalipsis, ¿ok? Y dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 3 veces, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y aquí estamos viendo que las 7 trompetas que son después de los 7 sellos, no nos vamos a meter en Apocalipsis, pero lo importante es ver ese ay. ¿Qué está hablando Jesucristo aquí? No está Jesucristo,
ay, no sean mala onda, ya pórtense bien, échenle ganas. O sea, Jesucristo no está hablando así. Parándose lejos por el temor de su tormenta, diciendo, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y lo encontramos en Apocalipsis cuando Babilonia es destruida, cuando la gran Babilonia cae, y tenemos ahí muchos simbolismos. Ay de esa ciudad tan perversa. Y dice un doble ay. Entonces vemos de que Jesucristo está hablando duramente a aquellos que han tenido más luz, más revelación. Y déjenme que les confiese mi pecado, no, les confiese que la verdad cuando yo estaba haciendo la predicación, sí la estaba haciendo con cierto miedito, porque por lo general, o sea, cuando uno estudia para dar una predicación, créanme que el primero que se tiene que examinar es el predicador. Y yo me tuve que hacer la pregunta, oye, si el Señor me hablara hoy acerca de la responsabilidad que tengo por la mayor luz que me ha dado, porque de hecho nosotros tenemos una luz que no tenían ni siquiera los del Antiguo Testamento. Si yo tuviera que dar cuenta de mí, me hablaría así de, sigue echando ganas. O me diría, oye, hace tanto tiempo que te estoy marcando que esto está mal y no has cambiado. Jesucristo sigue, seguimos viendo el pasaje de Mateo 11, 21, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, nos quedó claro lo que es el ay, porque si en Tiro y en Sidón, así que vamos a ver a Cristo Jesús comparando, a nadie le gustan las comparaciones, pero ahora vamos a ver a Cristo Jesús comparando. Por lo general, cuando alguien nos está comparando, como que no nos gusta, ¿no? Bueno, Jesucristo también va a hacer eso, ¿ok? Por eso Jesucristo era un escándalo, ¿ok? No es lo que nadie esperaba. Él es quien Él es. Porque si en Tiro y en Sidón. Así que ahí vamos a ver uno que otro detalle, pero es rápido. ¿Ok? Vamos a ver un poquito estamos allá en el mundo, estamos en Israel, ponemos el zoom, por ahí andaba predicando Jesús, nos acercamos y en ese otro cuadrito que está ahí, ahí andaba predicando Jesús cuando dice que se fue a Capernaum, que se fue a Betsaida, que cruzó el mar de Galilea, es esa zona que está ahí. Pero va a mencionar dos ciudades, Tiro y Sidón. Así que si tuviéramos que poner los límites de lo que es Israel, pues es esto que está acá. Esa rayita azul que apareció ahí, más o menos esos son los límites. Entonces, más allá de eso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Puro gentil. Y para un judío, un gentil, era un inmundo, idólatra, pagano, perversos, inmorales, gente con puros vicios. Y Jesucristo va a decir, si en Tiro y en Sidón, ahí estaban Tiro y Sidón, si en Tiro y Sidón, esas ciudades que los judíos dirían, hay puro perverso, degenerado, drogadicto no sé, aunque sí hay evidencia de que en culturas antiguas igual habían drogas, por eso es que veían tantas cosas fantásticas los sacerdotes de los templos, pero si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, perversas, degeneradas, inmorales, hubieran tenido el chance de ver lo que ustedes han visto, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Así que Jesucristo sigue hablando fuerte y todo lo que vamos a ver aquí es un Jesucristo al cual no estamos acostumbrados. Un Jesucristo que nos saca de nuestra zona de confort en cuanto a nuestras expectativas. Y haciendo más zooms, Capernaum, Corazín y Betsaida estaban en la parte norte de ese lago, es donde Jesucristo estaba más cerca. De hecho, Él vivía en Capernaum. De hecho, cuando termine esta porción, vamos a darnos cuenta que como en su casa lo rechazaron, adivinen a dónde se fue, a donde Él había dicho que si hubieran tenido luz, se hubieran arrepentido. Y ahí es donde tenemos el caso de la mujer sirofenicia. Dice Mateo 15, 21 al 22, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque la porción que estamos viendo termina con el rechazo de Jesús.
Los fariseos diciéndole, tú haces lo que haces por los demonios. Ah, sí, bueno, que les vaya bien. Y a esos que va a mencionar ahorita, son a los que les va a predicar el Evangelio, a los que si hubieran tenido esa luz que ellos tuvieron, hubieran aceptado. Y es lo que vemos aquí. Dice, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea. ¿Y quiénes son los cananeos? Los perversos, degenerados e inmorales que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿No serían el tipo de personas que diríamos, esos nunca van a cambiar? Bueno, a ellos se va Jesucristo y le dice que esta mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y vemos a esta mujer clamando, una mujer que, ¿por qué debería estar buscando al Mesías? ¿No se supone que es un perverso pagano? Bueno, vemos a esta mujer clamando, vemos que Jesucristo incluso le dice, no es bueno dar el alimento de los hijos a los perros, ¿no? A los perrillos. Y ella dice, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y vemos una actitud totalmente diferente en estos pueblos que normalmente consideraría un judío que son los perversos y degenerados. Los que no habían tenido ese privilegio, los que no habían tenido esa bendición de haber visto al Mesías y ver sus milagros, a lo mejor haber caminado con Él, haber tenido un desayuno como el que tuvieron los discípulos. Y vemos por qué entonces Jesucristo es más duro aquí con ellos. Teniendo tanto, aún así desprecian al Hijo de Dios. Dios que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó. Asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entre ellos estuvo. ¡Qué privilegio! Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Si ellos hubieran tenido esa luz, esa revelación que a lo mejor nosotros tenemos, ¿cuál hubiera sido la actitud de ellos? Bueno, arrepentimiento en silicio y ceniza. Pero bueno, ok, ¿por qué silicio y ceniza? Y sé que muchos han escuchado de esto, igual lo repasamos rápidamente. El silicio y la ceniza denotaban luto o dolor. Por lo general la gente se vestía de silicio, que era un tipo de ropa áspera, muy molesta. Luto o dolor, ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 37-34, cuando Jacob creyó que José había muerto. Y la ceniza la encontramos en 2 Samuel 13-19, cuando Tamar fue violada. Así que para que entremos en contexto a qué nos referimos con silicio y ceniza. Dice entonces, Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Por qué? Porque creía que José había muerto destrozado por una fiera por lo que habían hecho sus hermanos. Entonces, ¿para qué se ocupaba el silicio? Se ocupaba para este tipo de cosas, para luto, para demostrar dolor, para demostrar sufrimiento. Hace tiempo que ellos se hubieran arrepentido, demostrando de manera física y externa el sufrimiento que sentían al reconocer su pecado. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¿Cuándo ocupó ceniza Tamar? Bueno, cuando había sufrido este gran ultraje, bueno, demostró y exteriorizó su dolor y su pena poniendo ceniza en su cabeza, en sus vestidos. O sea, vemos para qué es esto. Vemos de que estos pueblos que hubieran tenido esa luz hubieran demostrado de manera externa el dolor y el sufrimiento por su pecado, por su perversión. Jesucristo continúa diciendo, verso 22, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras ciudades, para Corazín y para Betsaida. No quiere decir de que todos los de Tiro y Sidón van a sufrir las consecuencias del juicio final. Vemos de que hay algunos que se arrepienten, como en todos los casos, ¿no? En cada ciudad siempre había alguien que reconocía a Jesús, pero está hablando de manera general en cuanto al juicio que tenían por ser conocidas como ciudades perversas y paganas. Dice, el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para vosotras. Y una vez más,
¿no se supone que todos los pecados son iguales? Ahora, todos los pecados son iguales en el sentido de que todos traen condenación. Puedes hacer el pecado más horrible o el pecado más pequeño y aún así va a haber consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. En ese sentido, todos los pecados son iguales. Pero no es cierto que todos los, no vamos a decir los valora, pero vamos a decir de que hay más responsabilidad a más luz. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que Dios era duro con su pueblo. ¿Qué otro pueblo ha tenido la presencia de Dios morando en medio de ellos, en el tabernáculo, y que vieran todas esas visiones y que vieran el monte Sinaí, y dice de que todos estaban espantados de lo que estaban viendo? ¿Qué otro pueblo ha tenido ese privilegio? Solo uno. El pueblo de Dios, porque ahora la presencia de Dios mora en nosotros. Y nosotros somos ahora su pueblo. Y Él mora en nosotros. Y tenemos más luz. Y sabemos quién es el Cristo. Por eso cuando estaba haciendo la predicación, estaba con medio miedito cuando la estaba preparando. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el juicio, el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué es el día del juicio? Bueno, el día del juicio será el día en que Dios va a juzgar todas las cosas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, el día en el que Dios va a juzgar todas las cosas. Ya igual en predicaciones anteriores se ha hablado un poquito de la escatología de la cual habla Mateo. Habla de un presente siglo y de un siglo venidero. Y hay una división entre el siglo presente y el siglo venidero. Del siglo venidero habla que hay vida eterna. El siglo presente, bueno, el Dios de este siglo es Satanás. Pero para pasar a la vida eterna, o antes del siglo venidero, vamos a ver que hay un juicio de parte de Dios. Y de ese juicio va a hablar Mateo. La idea no es hablar acerca del día del juicio, suficiente con que estemos hablando de que Jesucristo está reconviniendo a las ciudades, pero es un tema que vemos a lo largo de toda la Escritura. Ahora, ¿pero por qué Dios hace esto? Porque Él es justo. Es interesante porque las veces que he podido platicar con algunos jóvenes acerca de Dios, jóvenes no creyentes, estoy hablando de jóvenes no creyentes, y por lo general estos jóvenes no creyentes siempre van a buscarle la quinta pata al gato, ¿no? ¿Okay? Si Dios es tan bueno, ¿por qué manda gente al infierno? No, bueno, porque es justo, ¿no? Pero el detalle está en que luego son los mismos que están criticando. ¿Y por qué Dios no hace justicia con con la gente mala? O sea, primero piden que no haya juicio y luego dicen que haya juicio. Entonces, al final es un acto de la rebeldía del corazón quejándose de una cosa o de la otra de parte de Dios, porque Dios es justo, va a hacer esto. Hay gente que hace un montón de males y se muere y nunca pagó por esos males. Así que si hay alguien que cree de que el infierno está aquí en la tierra, porque es algo que he escuchado mucho, bueno, el infierno no está aquí en la tierra. Por eso está diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Por qué Dios no hace justicia en esta? Sí la va a hacer, aquí está. Y si no hace ahorita, es porque si no, a lo mejor yo también, bueno, si fuera inconverso, diríamos en Nicaragua, nos iríamos en el saco también. Que creo que aquí también se dice eso, ¿no? Que dicen que se va a llevar al niño, ¿no? Y se lo lleva en un saco. Bueno, algo así. Y esa es la consecuencia que hay para Corazín y Betsaida. Pero ahora va a dejar de hablar de Corazín y Betsaida y va a hacer otra comparación. Y más con esto de que no nos gustan las comparaciones. Va a ser otra comparación. Si no le bastaba con una, ahí va la otra. Y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y tú, Capernaum, ¿y qué tiene de especial Capernaum? Primero mencionó a Corazín y Betsaida, pero ahora, ¿por qué menciona estas ciudades? Bueno, ya había dicho, número uno, que eran los lugares en donde había hecho más milagros. Pero aparte que era donde había hecho más milagros, Capernaum
ya dijimos, era el lugar en donde él vivía, o sea, donde él habitaba. Mateo 4, 12 al 13 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y bueno, luego sigue una profecía acerca de Capernaum, ciudad de los gentiles, que han visto gran luz, porque se estaba cumpliendo las profecías ahí en ese pasaje que está ahí. Entonces, va a haber también más condenación para la ciudad que tuvo el privilegio de tener en su suelo a Dios mismo, al que estaba dando el mensaje. Así que una vez más vemos ese elemento que se repite. A más luz, más responsabilidad. Y tú, Capernaum, es interesante porque también Capernaum significa lugar de consolación, no me equivoco. Capernaum era la ciudad donde Jesús habitaba. De hecho, una vez más, hablando de estas divisiones del libro, dice, ay, ¿para qué tanto dato de las divisiones? Porque es lo que el autor está queriendo mostrar de Jesús. El capítulo 13 termina hablando de la incredulidad de los de su propia tierra. O sea, no solamente termina hablando que le rechazaron y después se va a Tiro y a Sidón, que son los que están diciendo que se hubieran arrepentido, sino que los que más lo rechazan son de estos que está hablando ahorita, de Capernaum. Espero que el predicador de el capítulo 13, versos 53 al 58, no se moleste que lea esto. Bueno, me toca a mí esa porción luego, así que no hay problema. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Pues Capernaum. Aunque aquí dice Nazaret, pero su tierra es donde él vivía, Capernaum. Dice, venía a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? El fulanito, o sea, ¿quién es este? Que era probable que Jesucristo no fuera carpintero, sino más bien albañil, pero ese es otro tema. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, ¿de dónde este fulanito nacido en cualquier lugar tiene todo este conocimiento? Y se escandalizaban de él. Bueno, ahí termina con ese escándalo de quién es Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Así que una vez más vemos más luz, más responsabilidad. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Si lo están leyendo en la Reina Valera 1960 es probable que ya haya un error textual, ¿ok? Hay que mencionar un problema textual en el versículo 23. Los mejores manuscritos registran este versículo de una forma de pregunta. Por eso es que luego salen nuevas versiones, porque se encuentran manuscritos más antiguos que muestran que posiblemente hay algunas variantes que no cambian cuestiones esenciales. Cuando vean bibliología van a ver eso, los que están en el instituto. Los manuscritos más antiguos muestran más bien esto en forma de pregunta, lo muestran a como sale en la NBI. Dice, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? Y eso tiene un poquito más de sentido. ¿Por qué? Ok, si uno se imagina la ciudad en la cual creció Jesús, entonces, o más bien por lo menos en la ciudad en la cual vivió cuando realizó su ministerio, uno diría, bueno, ese es Tierra Santa, ¿no? O sea, ese lugar, todo perfecto, todo bien. Me imagino que los que estuvieron ahí, pues todos se fueron al cielo. Porque no sé si han visto de que por lo general, como que en nuestros países latinos, a lo mejor un poco herencia católico-romana, como que ciertas cosas las santificamos y como que inmediatamente se vuelven inmaculadas, ¿no? Entonces, bueno, si Jesucristo creció ahí, hizo ministerio ahí, ese lugar debe ser inmaculado, ¿no? O sea, esa ciudad, ese pedazo de tierra se va a ir al cielo. Jesucristo dice, no. Jesucristo dice, ¿acaso serás levantada hasta el cielo tú, Capernaum? No. Sino que descenderás hasta el abismo, hasta el Hades, dice en la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque habían recibido más luz y rechazaron. No porque él pisó ahí
ya ese lugar estaba inmaculado. No porque Judas anduvo con Jesús, ya por eso se iba a ir al cielo. No porque alguien haya crecido en la iglesia, aún desde escuela dominical, significa de que va a ser creyente. Me consta. Y cuando les digo me consta de primera mano, y no me refiero aquí, sino incluso en donde pude crecer. No es un hecho. Cada quien tiene que tener una experiencia personal con Dios. Y cuando digo experiencia no me refiero a caerse al suelo y temblar. O sea, me refiero a conocer lo que es la salvación de Dios, conocer al Salvador, conocer al Evangelio. Y luego dice, si los milagros que se hicieron en ti, y ahí va, vean cómo Él va subiendo de nivel, Jesús. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Y si de por sí Tiro y Sidón tenían mala fama, Sodoma, ¿qué fama tiene? Sodoma tiene fama, para empezar, existe el término sodomía justamente por Sodoma. Era un lugar que Dios literalmente destruyó por su perversión. Fuego que cayó del cielo. Y Jesucristo está diciendo, si en ese lugar que Dios tuvo que llegar al punto de hacer descender fuego y sacar a Lot y que su esposa, por el simple hecho de ver el juicio que estaba pasando, se quedó en estatua de sal, si esa ciudad tan perversa hubiera tenido la luz que ustedes tuvieron, Sodoma todavía seguiría siendo una ciudad que existe, o sea, terrenalmente, o sea, físicamente, no hubiera quedado destruida. Y conocemos esa historia que Abraham está platicando con Dios y Abraham le dice, oye Señor, pero ten misericordia de esta ciudad. A lo mejor, si hubieran 50 justos, y dice el Señor, si hubieran 50 justos no la destruyo. Y Abraham, como buen mercader, entonces ya ven cómo son los mercaderes, pues empieza a regatear. Oye, ¿y a cuánto lo más barato? ¿No será que a lo mejor lo tiene? ¿Cuánto cuesta el genérico? No, algo así. Dice, si hubieran 40, Señor, no. Si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 5, no sé, a lo mejor hubiera dicho, bueno, si hubieran 5 en el purgatorio, a lo mejor como intermedio, no. Y al final el Señor dice, si hubieran 10 justos yo la salvaría, pero no hay ni 10. Y bueno, obviamente es una representación artística, pero vemos de que al final esta ciudad es destruida por mano de Dios con milagros, y milagros no necesariamente para sanar, sino para destruir. Y el Señor dice, si ellos hubieran tenido la luz que ustedes tienen, pues esa ciudad tan perversa existiría todavía. Yo no la hubiera destruido. Y era lo que constantemente me preguntaba, Señor, y si con la luz que yo he tenido me tuvieras que hablar hoy, ¿cómo me hablarías de mi pecado? ¿Cómo me hablarías de mi falta de compromiso? ¿Cómo hablarías de mí? ¿Me reconvendrías o me dirías, échale ganas, vas bien? Por tanto, y se vuelve a repetir, ¿no? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y si lo que pasó en Sodoma fue horrible, está diciendo que aquellos que han tenido más luz y aún así deciden rechazar, tienen más castigo. Por eso en el Nuevo Testamento vemos de que hay tanta dureza con los apóstatas, porque han entendido el Evangelio, porque han conocido la sana doctrina. Dice Hebreos incluso que disfrutaron de las bendiciones del Espíritu. Por eso habla también Hebreos con cierta dureza y habla incluso de los que pisotean la sangre de Cristo. ¿Qué me diría el Señor? En conclusión, sabemos que Jesús mostró su mensaje, poder e identidad como Mesías a ciertas ciudades. Lo vimos en sus milagros, lo vimos en su predicación, o sea, las dos divisiones que antes habíamos visto. Y a raíz de su mayor conocimiento, Jesús declara que son más culpables por su rechazo. Y si recapitulamos las preguntas que habíamos hecho al principio, que era lo que
queríamos pensar a lo largo de esta exposición de la palabra, ¿de qué depende mi responsabilidad delante de Dios? ¿Hay personas más responsables que otras? Sí. Aquellos que han tenido más luz son más responsables. Y aquellos que forman parte del reino de Dios, o sea, nosotros, hemos tenido una luz, tenemos una luz que el mundo no tiene y somos más responsables. Y esta es la parte que no nos gusta, es la parte donde Jesucristo se vuelve un escándalo. ¿Y qué haré si fuera reconvenido? Si yo fuera el que está delante de Cristo Jesús. Yo creo que si fuera yo el que está siendo reconvenido, lo único que puedo hacer es, Señor, perdóname, clamo por tu misericordia, porque sé que también Dios es un Dios lleno de misericordia y verdad, dice Éxodo 34:6. Pero a más luz hay más responsabilidad, a más conocimiento hay más responsabilidad y tendremos que dar cuenta de eso. Y a lo largo de la porción de hoy vimos que hay respuestas, hubieron respuestas a Jesús, hubieron respuestas positivas, hubieron respuestas de duda, o sea, será, no será, y por supuesto que hubieran respuestas negativas. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi respuesta? A lo mejor hay algo que Dios ya me ha estado marcando de hace tiempo, que está mal, que debo cambiar, de lo cual debo arrepentirme, o a lo mejor algo en lo cual debo comprometerme y que no me he comprometido a como debería comprometerme. A más luz hay más responsabilidad. ¿Y hay esperanza cuando Jesucristo reconviene? Yo creo que hay esperanza aún cuando Jesucristo reconviene. Podríamos pensar en una ciudad que fue reconvenida, o sea, reconvenida en el sentido de te va a caer juicio, y si no te arrepientes te va a ir mal. Sí, y es interesante cuál ciudad es la que ha sido reconvenida, que podemos encontrar en la Escritura y que se arrepintió. Y esa ciudad es Nínive. Porque el profeta, Dios ya había dicho, va a caer juicio sobre Nínive. Y Jonás anduvo ahí predicando, de mala gana, por cierto. Y la ciudad se arrepintió, pero Jonás estaba reconviniendo, porque les estaba diciendo, ustedes son, no sé qué les habrá dicho, pero sí les estaba diciendo, viene juicio sobre ustedes. Y aún en ese momento en el cual juicio se estaba declarando, hubo gracia y hubo misericordia. Y si Dios hoy nos está reconviniendo, actuemos con arrepentimiento para que podamos disfrutar de su gracia y de su misericordia. Hay un mensaje o indicación que Dios me puede haber estado dando y no he atendido, puede ser. Soy responsable y debo responder a su llamado. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, infinita gracias, Dios, te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos y te suplicamos que no sea una mañana tarde de domingo más, que no sea una predicación más, un pedazo de la porción más leída, sino de que pueda haber un antes y un después. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente, alma, corazón, y te pedimos perdón, Señor, si a lo mejor no hemos tomado la responsabilidad que tú nos estás mandando que tomemos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado caminando como tú demandas que caminemos, Señor. Te pedimos perdón si hay algo, Señor, que como Jonás estoy huyendo, Señor, de tu llamado. Perdónanos y nos arrepentimos en silicio y en ceniza, pero de corazón, con un corazón contrito y humillado, porque como dice el salmista, el corazón contrito y humillado no despreciarás, tu oh Dios. Perdónanos, ayúdanos a serte fieles, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.